Diputada del PRI le dice a Arturo que los gobiernos de Morena no tienen vergüenza y la respuesta de este es épica. Corre video. Pues muy contentas y muy contentos los mexicanos el día de hoy. Hay una encuesta que publica un periódico de circulación nacional que dice que el 81% de la gente aprueba a la presidenta Claudia Sheinbaum. Un incremento que no se había visto antes, un incremento significativo. Yo creo que lo que vimos fue a una doctora que primero planteó muy bien una posición de México de respeto a la soberanía, de colaboración y no de subordinación como se hacía usualmente en el pasado. El segundo tema que me parece fundamental es que planeó escenarios. Es decir, si bien es cierto para todos nosotros pensar que Donald Trump se iba a dar un balazo al pie teniendo un 45% de aumentos de precio debido a que las importaciones de Canadá, de China y de México representan ese 45%, pues hubiera sido un golpe a su propio electorado, pero habría que pensar también los escenarios. El escenario de haber desplazado 10,000 guardias nacionales a la frontera norte me parece que no solamente es algo que va a ayudar en una agenda de colaboración, porque esa parte es la parte más importante. Estamos en medio de una agenda de colaboración. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues que no ingresen las armas. El 74% de las armas, fíjate, el 74% de las armas que son incautadas cuando se detienen a los criminales vienen de Estados Unidos. Hay una gráfica que hemos venido mostrando en algunos foros, es esta. Todos los vendedores de armas, los puntos rojos que puede ver la gente ahí en pantalla, son justamente aquellas personas que están vendiendo armas y están casi todos ellos ubicados en la zona fronteriza. Es decir, están abasteciendo a los criminales. Hay estudios muy claros que demuestran que si el crimen organizado tiene armas, la probabilidad de que aumenten los homicidios dolosos, que es el delito que más lastima a las y a los mexicanos, son muy importantes. ¿Quién ganó hoy? Ganó México, sin duda ganó México. Por eso vemos a ministros extranjeros como el de Alemania, por eso vemos a sectores muy importantes empresariales, por eso vemos a cámaras, por eso vemos a varias personas, no solamente en México y en el mundo, reconociendo a una gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. El tráfico de armas. No nada más el tráfico de armas, sino que también pues el lavado de dinero en su país, claro. La estrangulación del crimen organizado se tiene que hacer también desde la parte financiera. Eso es lo que busca, ahora, que se lave ahí, no aquí. Marcela, la Casa Blanca hizo una acusación tan grave como irresponsable de que México tiene nexos con el narcotráfico. Pero eso viene de una crisis, de la crisis de las drogas, de la crisis quisiera yo poner a debate aquí. Se le pone pausa a los aranceles, pero ¿qué hay de esa acusación? Hubo una réplica contundente, un rechazo categórico a la afirmación de la Casa Blanca, pero no hay que dejar de lado esa aseveración. Bueno, primero, esto es el inicio del fracaso de la política de los abrazos y no balazos. ¿Qué creo yo? México, Canadá y Estados Unidos deben hacer un frente real, en serio, un bloque real, auténtico, contra las drogas sintéticas. Es un flagelo tremendo. Arturo. A mí me preocupa mucho la mezquindad con la que reaccionó la oposición. Vi a Jorge Romero diciendo que este desastre había sido por la tibieza de Morena. Vi también a Alito Moreno diciendo que se había provocado esta situación también por el tema de Morena. Fíjate qué curioso. Les faltó ver perfectamente bien cuáles eran los hechos que el gobierno y la Casa Blanca decían para sostener los dichos. Yo sí lo traigo aquí, yo sí me tomé el tiempo. Aquí está una publicación de la página oficial de la Casa Blanca que dice, "Here are the facts that you need to know". Aquí están los hechos que necesitas saber. Y en la carta anexan justamente los hechos para determinar que había una alianza con el gobierno. ¿Y a quién se refieren? Fíjate qué curioso. Genaro García Luna, condenado en 2023. Fíjate el daño que nos hizo Felipe Calderón y Genaro García Luna, que hasta ahora seguimos pagando las pésimas políticas públicas implementadas por estos criminales, ¿no? Fíjate, aquí está, los hechos. El hecho es que ellos consideran que efectivamente a través de una narcopolítica, de una asociación delictuosa, de un secretario de Seguridad Pública, de un presidente que le declaró la guerra a su propio país, ¿no? Y que además permitió el ingreso de más de 300,000 armas, pues nos llevaron al desastre de seguridad que solo empezó a cambiar hasta 2018. ¿Y por qué digo solo? Porque todos los delitos han disminuido a los 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. En 2019 había 100 homicidios dolosos, 102.5 para ser concreto. Ahora tenemos 63. Y vamos en la ruta correcta. Hemos hecho modificaciones constitucionales, estamos incorporando en las carpetas de investigación inteligencia, la Guardia Nacional, que es un cuerpo civil con doctrina militar, ojo, no es militarización, y que está especializado también en la atención de derechos humanos, sin duda va a funcionar para sacar avante el problema que nos heredaron. Ay, los Arturo, pero eso fue hace años, qué antiguo. A ver, no es antiguo, es apegado que nos dejaron. Yo creo que Mientras que, por cierto, Enrique Peña Nieto jugaba golf en Puntamita y se le olvidó atender el palacio. No seas demagogo. El gobierno de Morena ha generado una división profunda en el país, que yo creo que hoy la presidenta de la República debe recapacitar y abrir los espacios de diálogo con todas las fuerzas políticas de México que representamos a muchos mexicanos que no piensan como ellos. Yo creo que si Morena es inteligente, colectivamente hablando, como me parece muy difícil,
deberían de adoptar y de apoyar esta figura de SAR antidrogas y que tenga las conexiones necesarias con los gobiernos de la región, es decir, con Canadá y con Estados Unidos, para poder hacer y establecer el frente que se requiere para verdaderamente dar garantías. Arturo, hay que dar garantías. ¿A quién al gobierno. propondrías? ¿Te imaginas a alguien así de bote pronto? No. Eso yo creo que tendría que ser los que deciden en este país. En el gobierno de la República tendrían que ponerse de acuerdo. Arturo, ¿qué te parece la idea del SAR antidrogas? Pues me parece una copia simple de lo que propuso Ernesto Zedillo en su momento. Pero no, a ver, no me voy a quedar ahí. Lo que quiero decir es, hoy el gobierno de México está dando resultados. Y vamos a dejarlo de forma muy clara. Incluso en los 100 primeros días, en los 7 estados de la República que representan el 53% de los homicidios dolosos, en donde estamos todas y todos los partidos, está Chihuahua y está Guanajuato, gobernados con el PAN, con el principal problema. Está Jalisco también y Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano. Está, por supuesto, Baja California. Está Michoacán. Está Sinaloa ahora también en esta lista. Pues ahí están estos 53%. Y lo bueno es que en los últimos 100 días ha habido una disminución del 27% A ver, hablando de Sinaloa, en te los hago una homicidios pregunta. dolosos. ¿Se va a ir lo Rocha? cual me parece, pregúntaselo al pueblo de pero Sinaloa. tú eres el vocero, no, Pero, el pueblo a de ver, Sinaloa, no. A es ver, que te ese es el problema, que pregunto, ustedes piensan, pues déjame contestarte. El problema es que ustedes piensan que la política se hace como antes, que puede llegar un presidente y pasar por encima de la voluntad del pueblo y determinar que se va un gobernador. no se va a ir Rocha. No, lo que te estoy diciendo es que hay procesos muy claros. La elección y la revocación. Yo no te estoy diciendo quién lo va a quitar, yo te estoy preguntando si se va a ir o no. Y la revocación de mandato. ¿Y sabes a quién le corresponde decir? Al pueblo de Sinaloa. Pues se manifiesta todos los días, Rocha, no al vocero del manifiesta grupo todos los días el parlamentario pueblo de y menos Sinaloa. al PRI y menos, por supuesto, al Movimiento Ciudadano. Dejemos que el pueblo haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y que tome las determinaciones. El pueblo manda. Yo sé que ustedes no entienden eso, pero el pueblo manda. A ti. Mostrar, pero tiene que tener un equipo que la soporte, que la rope. ¿Y no que lo la- tiene hasta ahora? No, y heredó un país difícil. El sexenio pasado, no, o fue sea, muy sí. difícil y además lleno de caprichos. Complejo. Lleno de caprichos y lleno de falsedades y lleno de falsas encuestas. Bueno, hay algunas que te voy a decir. Yo te las enseñaré después. Y te puedo decir quién, cuándo y dónde. Y además no tiene que ver con los 80 y 100%. No vengan a mentir. No se vale. Pero sí, te voy a decir una cosa. En estos momentos México sí debe de estar unido, pero Morena tiene que poner de su parte. Arturo. El cinismo del PRI no tiene límites. Están hablando, fíjense, no tenemos vergüenza. Más si no tienen vergüenza los que defraudaron al pueblo de México con un presidente que se hizo una Casa Blanca por el contratista favorito del Estado de México. No tienen vergüenza los que acabaron, ¿cuántos gobernadores del PRI acabaron en la cárcel? Los Borges, los Duartes, que les daba, por cierto, agua a los niños con cárcel. No tienen Ay, no, vergüenza. eso no se prueba, qué no bárbaros. tienen No, no, no. vergüenza No los tienes expresidentes temor de nada. como Zedillo, que ya se comprobó porque el propio Francisco Labastida lo dijo, que le entregó a Estados Unidos el gobierno a Vicente Fox en una negociación para poder obtener un préstamo. No tiene vergüenza tampoco Carlos Salinas de Gortari, que provocó verdaderamente un problema de ingobernabilidad y que sin duda provocó un movimiento armado. No tiene vergüenza Miguel de la Madrid, que con la entrada del GATT provocó un desastre con las empresas paraestatales y vendieron el patrimonio de México. No tienen vergüenza los priistas de venir a estas mesas y hablar de vergüenza. Sí, es muy irresponsable lo que dice la diputada. Ellos ya estuvieron gobernando. Él le dio clases de historia, recordándole a los mexicanos de qué está hecho el PRI, qué es el PRI, cómo se pudrió. Verdaderos gobiernos sinvergüenzas que entregaron al país. Cada 6 años los mexicanos rezábamos para que ya se fueran y seguían 6 años y otros 6 años. La dictadura perfecta. Nos hicieron mucho daño. Por ejemplo, Peña Nieto, ¿no? Pagando $1,000 millones para un hangar, para un avión de super lujo que no necesitaba México. Bueno, ahí está. Y habla la señora de desvergüenza. La verdad no es indescriptible. Dice que tiene pruebas de que las encuestas están amañadas, que el 80%, lo dijo ella, no apoya a Claudia Sheinbaum, dice ella eso, pero lo que se le olvida sin pruebas, pero lo que se le olvida decir a la diputada del PRI es que, como dice en mi logo en todas mis redes sociales de Mejinforma, dice 9 de 10 medios están en contra de la 4T. Es cierto, búscale, no hay mucho que, aquí hay que ser objetivos. Búscale en todos los medios, todos cuestionando al gobierno, cosas que no se hacían antes, invitando a voces de oposición a hablar en contra del gobierno, cuando eso no se hacía antes. Cuando el PRI y el PAN gobernaban, no le daban voz a la oposición, no las pelaban. ¿Por qué? Porque el gobierno pagaba a los medios de comunicación miles de millones de pesos. Entonces, como eran clientes, no podían hablar mal del gobierno. MC, no sé, y el PRI ahí se ponen en la mesa a pedir la renuncia de Rocha Moya. Le dice Arturo, y ustedes tienen gobernadores presos y otros huidos que los capturaron, como a Roberto Borges, como a Duarte, huidos. Es increíble que se ponga a hablar de desvergüenza que los gobiernos de Morena, ahora suponiendo sin conceder, que dice el pueblo tiene que quitar a Sinaloa, que se vaya Rubén Rocha Moya. Se tuvieron que haber ido 70 y pico, 80 y tantos gobernadores en la historia. 90 gobernadores del PRI se tuvieron que haber ido a mitad de su mandato, si a esas vamos. Es que ese es el problema de nosotros, o de la oposición, digamos. Quieren pedir una democracia perfecta cuando ellos nunca la hubo.
Es increíble que los que más esperan de Claudia, la 4T, son los que no votaron por ella. Quieren que haga milagros como igual que López Obrador, que dice que es un gobierno de caprichos. Ya hubiera querido que de capricho Ernesto Zedillo le hubiera dado un tren al sureste mexicano en vez de entregárselo, toda la vía de trenes a Kansas City, a empresas privadas y para después irse a trabajar con ellos. Es impresionante el nivel de cinismo y desvergüenza de los priistas de venirse a plantar y a darnos clases de buen gobierno, unos impresentables. Tenemos mucha presidenta y claro que si 8 de 10 mexicanos la apoyan, se siente, la respetan, inclusive panistas he escuchado que la respetan mucho a la doctora Claudia Sheinbaum. Dime qué piensas tú, hasta luego.